Muy buenas noches, familia. Ha llegado el momento de ver un vídeo que me habéis recomendado muchísimo. Así que vamos a ver, trata de una historia de amor entre gente, personas de Japón y México. Vamos con ello porque la verdad que me habéis creado bastante curiosidad, ya que me habéis dicho que es un vídeo imperdible, que es conmovedor. Me llamo Michiko Tanaka Nishishima. Qué nombre. Tengo Complicado, son complicados. 68 años, soy de Japón. Llegué a México en 1967. Hace muchísimos años, ¿eh? Casi 50 años. Vale. Me llamo Kosuke Osawa. Soy de japonés. Soy arquitecto. Arquitecto. Bueno, yo vengo de Tokio, Japón. Tengo 29 años. Yo me llamo Yuta Kobayashi. Significa dragón grande. Tan chulo los Si bien la nombres. migración japonesa empezó en el siglo XIX, en 1613, 100 ciudadanos japoneses desembarcaron en el puerto de Acapulco. Estos inmigrantes eran miembros de la primera embajada japonesa que el shogun Tokugawa envió al emperador Felipe II. Japón estaba tratando de convertirse en un imperio como los europeos. Tanto el gobierno de México como el de Japón empiezan toda la planeación, ¿no?, para traer a la primer colonia japonesa que se va a instalar en México, en el estado de Chiapas. Va a ser una colonia meramente agrícola con el objetivo de comprar territorio en Chiapas, unos terrenos en Chiapas grandes, Vale. y sembrar café. En 1897, 34 japoneses desembarcaron en San Benito, hoy Puerto Madero en Chiapas, y se dirigieron a Escuintla para trabajar en los sembradíos. O sea, intentaron hacer como una especie de colonia de gente obrera para trabajar café en el campo. Es curioso, ¿eh? Que vaya gente de Japón a México. Te esperas cualquier cosa menos a cultivar café, ¿no? Tema de gastronomía y tal. Me esperaba el último producto, la verdad, el café. No por nada, sino porque ellos son mucho de tés y mucho de ese tipo de productos y me sorprende que fueran al tema del café. de café. Lamentablemente, la época en la que llegan a México, la época de la siembra de las matas de café, ya había pasado. Ah, qué mala suerte. Y entonces no consiguen ni las matas, ni consiguen cultivar nada. Joder, La tío. colonización fracasa y se dispersan. Unos tratan de regresar a Japón, el resto se queda en Chiapas y emprenden negocios, emprenden la agricultura y ese grupo triunfa de alguna manera. Hombre, de momento, si tú vas a otro país y en ese país eres capaz de coger y pasar de ser una persona que trabaja en el campo a crear tu propio negocio, ya de por sí eso es un triunfo y tiene un mérito brutal, ¿eh? No sé vosotros qué pensáis, pero yo lo veo así. En Unión Soviética, en la Universidad de Amistad de Pueblos. Llegué a México porque me casé con un mexicano Anda. en Moscú. Llegó Oh. a México un año O sea, antes se casó con un mexicano en Moscú. y preparaba para recibirme, ¿no? Cuando yo salí del aeropuerto, ¿no? ¿Eh? Que estaba ahí con no sé cuántas docenas de rosa Está guay, tío. roja, ¿no? y eso me impresionó, porque No me esperaba. tanto en Japón como en Unión Soviética, flores son muy caros. Y así como si uno regalan 3 rosas o todo caso una docena, ¿no? Pero estaba así como un bonche de Estoy flipando todavía porque es que una japonesa se casa con un mexicano en Rusia. rosa. Es historia de película, ¿eh? Antes de venir a México no sabía nada como costumbre, cómo es los mexicanos. Tenía una imagen muy estereotípica de México. La gente lleva sombreros, comen tacos. No me digas también que esta persona, tú la ves así y es que es más mexicano que japonés.
Vaya, a mí no me engaña este, ¿eh? Tacos, beben tequila. Cuando yo llego, estaba 20 de enero. Está muchísimo frío. Puedo ir más sur, tal vez más caliente. Pero está muchísimo frío en la noche. Antes de venir a México yo compré muchas como plumas, papeles, ropas, ¿Por qué? muchas. Pero cuando llega a México, hay muchas cosas. O sea, que compró plumas y cosas de este, y ropa y todo, pensando que pensaba que iba a encontrar en México. ¿Sabes? Que pensaba que iba a encontrar en México, que no iba a haber ese tipo de cosas, ¿o qué? La mujer de antes, por lo menos, tú dices, bueno, la edad que tiene, pues antes no había tanta información y tal, pero esta persona es joven. ¿Son tan mexicanos como japoneses? La creación de los cacahuates japoneses se la debemos a un inmigrante japonés, Yoshigei Nakatani, que tenía un local en el mercado de la Merced alrededor a mí me de encanta este 1945. Los cacahuates japoneses son el ejemplo claro que ni muy ni tan. Son de A mí me encantan, pero realmente aquí no se llaman de esa forma, se llaman de otra forma, pero el producto es este. aquí, pero llevan el nombre de allá. Personas especializadas en medicina. Japón aprovecha esta oportunidad y empieza a mandar muchos médicos. Después de la primera migración de 1897, viene una migración fuerte que llegó a un número como de máximo de unas 12,000 personas 12.000 que personas. vinieron primero como braceros. Llega, se da cuenta de que las condiciones son pésimas. También te digo, en la época a lo mejor 12.000 personas parece poco, porque hoy día es poco, pero antiguamente llevar 12.000 personas de un país a otro es un traslado importante, ¿eh? Muchos empiezan a desertar, muchos empiezan a querer irse a Estados Unidos. Y entonces aquí otra vez esta pequeña colonia japonesa empieza a dispersarse por el territorio, yéndose más hacia el norte. Están los que se dedicaron a la pesca, sobre todo si estamos hablando de costas, los que se dedicaron a la agricultura, como Mexicali, Maneadero, Rosarito, en el área de Tijuana. Los japoneses en Ensenada impulsaron nuevas técnicas de pesca e introdujeron productos mexicanos a los mercados internacionales, como el erizo marino. Mi abuelo Totaro Nishikawa, él fue contratado para venir como buzo, como técnico de pesca a la pesca o la captura de abulón aquí a Baja California. También desarrollaron la agricultura en Baja California y formaron en 1930 la Asociación Japonesa en Ensenada, que ha continuado activa hasta nuestros días. Los grupos que llegaron a México, Qué graciosa de está Japón, la figura esta, ¿eh? a lo que es Ensenada, los que se dedicaron al comercio, pues les tocó a fuerza relacionarse con la gente, ¿no? Y curiosamente, pues ellos son los que dejaron atrás mucho más el idioma. Cuando yo empecé a vivir en México, bueno, no podía hablar tanto español. Entonces, me costó mucho trabajo buscar departamento. Yo practicar, nunca estudiar, pero en la calle, taquería, bar y fiesta, yo practicar, escuchar y aprender poco a poco. Yo no sabía casi nada de México, ni español. Mi necesidad Y ahora es profesora, lo que cambia la vida, ¿eh? Ahora es profesora. de español era mucho más grande, porque yo entré en maestría. Así que, bueno, tuve que batallarme con esta gramática que es diferente. Me llamo Sho. ¿Y qué te digo? Sho, dueño de aquí, una cafetería, Cafetín Roma. Precio barato. Comida más o menos. Al principio me sorprendió Curioso, ¿eh? cómo pica la comida mexicana. La primera vez que yo fui a taquería en las calles, yo puse mucha salsa verde a taco y me
morí. A mexicanos les gusta más sabor fuerte. Entonces, sí cuidamos que ponga más sabor y también les gusta más, se ve bonito. Entonces, Es que un plato bonito que entre por el ojo gana mucho, la verdad. ¿Sabes? Por la vista también muchas veces se te apetece. a mí me importa más como adornar bonito. Ya tengo muchos empleados, pero los trato como mis amigos. Entonces, según yo, son mis amigos, pero no sé quién sabe ellos qué piensan ellos. Me siento muy a gusto trabajando con él, porque no es el típico trato de que te dé órdenes. Lo veo como equipo de trabajo. Durante la Segunda Guerra Mundial, México cerró sus puertas a inmigrantes japoneses y tomó Pues este dato no lo sabía yo. ¿Sabéis vosotros esto, que México cerró las puertas a los inmigrantes japoneses en este periodo? La verdad que es un dato interesante. medidas preventivas para controlarlos, al igual que a los italianos y alemanes que ya vivían aquí. Al ser Japón un país enemigo, haberse convertido en un país enemigo, y México aliarse a Estados Unidos, entonces todos los japoneses de costas y fronteras tienen que concentrarse, digamos, en el centro del país. Pidió el gobierno de los Estados Ah, claro, es que si está aliado con Estados Unidos, realmente México fronterizo. Vale, ahora lo entiendo. Es un dato que no lo sabía, pero lo entiendo. Unidos que fueran capturados y enviados a los Estados Unidos. Manuel Ávila Camacho decide que México es un país soberano y que debe de manejar las cosas como le convengan a México. Y por eso es que ningún japonés fue enviado a los Estados Unidos. Si uno platica con cualquier japonés que le tocó vivir esa situación, siempre va a ser un punto que va a marcar su vida, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es como el momento en donde surge la colonia japonesa como tal. O sea, antes están por todos lados, ¿no? Por todo el territorio, y en este momento es cuando se reúnen y se juntan y se organizan para ayudarse y para mantener viva su cultura. El Comité de Ayuda Mutua fue encabezado por 3 empresarios nipones, Shanshiro Matsumoto, Heiji Kato y Kisu Tsuru, quienes buscaron lugares donde sus connacionales pudieran vivir. Al finalizar la guerra, los japoneses regresaron a sus actividades, mientras que otros se establecieron en Guadalajara y la Ciudad de México. Y van a empezar a surgir empresas japonesas de enorme importancia. Las empresas japonesas empezaron a llegar a México por allá de 1950 y algo. La primera de ellas, notable por su asociación con Nacional Financiera, fue Siderúrgica Mexicana. La migración japonesa a México va a ser completamente diferente a lo que había sido en la primera mitad del siglo XX. La verdad que es importante. Yo llegué... Si te das cuenta, tienen muchas cosas en común, Japón y México. Tienen muchísimas cosas en común, ¿eh? La historia da para largo. Noviembre de 67. Y en el 68 hubo esta huelga estudiantil. Y el Colegio de México también entró en huelga. Yo, como buena estudiante disciplinada, acaté a todas resoluciones y que ahí se emiten, asistía. Y después ya me gané una así como idea de que soy muy radical, ¿no? Muy activista. No me lo esperaba, la verdad. Mi marido entonces trabajaba en Pemex. Él fue al meeting en la plaza de tres culturas. Y bueno, le tocó. Lo llevaron a cárcel. Y como él era comunista, tenía afiliación comunista, entonces va sacando a la gente, ¿no? Poco a poco, pero los comunistas o los que tienen algunas y como fichadas, los van dejando, y se quedó en la cárcel 3 años, 3 meses. Esta situación me hizo entender de golpe muchas cosas.
¿Cómo de qué? la política mexicana. ¿Sabías que? ¿Sabías que el sushi es una de las herencias niponas más populares entre los mexicanos? Sí. En el sushi se han fusionado las gastronomías japonesas y mexicanas, pues hoy en día encontramos sushi con un toque mexicano. De hecho, tenía en el canal el vídeo anterior, que por cierto no notificó ni nada, tiene súper pocas visualizaciones. Un restaurante mexicano auténtico en Corea. Y luego también una mexicana que está viviendo en Japón. Y vemos cosas de este tipo. Con chipotle, aguacate, mango, flor de calabaza. ¿Y qué tal sus nombres? Cevichito, cucuruchito, marihuanito. La segunda generación se considera de japoneses, se le llama Nisei. Aquí hay un parque que es igual que esto. Aquí donde yo vivo hay un parque que es exactamente igual, un poquito más pequeño por detrás. Que es segunda generación. Sansei, tercera. Yonsei. Gosei es la quinta. Y en México debemos de andar ya por la quinta generación. La mayor parte de la comunidad japonesa en México pertenece a la religión católica, factor que les ha permitido integrarse e identificarse con la comunidad mexicana. Yo creo que una de las principales maneras en que la identidad japonesa se ha manifestado Todo gordito, ¿eh? en mi familia, y puedo decir que en muchos de los japoneses, y lo he escuchado, lo he visto, es por el trabajo. Y creo yo que por eso también, por ejemplo, los japoneses ha sido una comunidad muy querida en México, ¿no? Y que se pudo asimilar fácilmente al país. Es que realmente respetan mucho. Entonces tienen mucha educación, como los mexicanos, los japoneses tienen ese concepto y facilita la convivencia. ¿Sabes? Facilita el convivir con gente que piensa más o menos igual. Cuidando mi hija, Emiko, y Sergei nació después de que su padre apresara, ¿no? Los ingenieros de Pemex, ellos juntaban dinero entre ellos y mes a mes me... O sea, tuvo el marido mexicano en Rusia y al final al hijo de la japonesa y el mexicano le pusieron un nombre ruso. Me otorgaba. Hasta que cuando yo ya terminé de estudios y empecé a trabajar en Colegio de México. Entonces yo les dije, muchas gracias, pero yo ya estoy ganando dinero, así que ya no es necesario. Entonces ellos otra vez juntaron dinero y me dieron diciendo que esta es una reserva de emergencia. Guárdalo en banco. Estos son los factores que me hicieron optar por México, ¿no? O sea, quedarme. Curioso, ¿eh? Muchas veces lo que cambia la vida de una persona. Que México es muy rica, muy, o sea, múltiple. Hay gobierno que reprime, hay policías y soldados que se lanzan contra jóvenes, pero también hay otras personas que te apoyan, solidarizan. A mí me gusta como cultura indígena, como imaginación de México, igual. Indígena, los mexicanos son igual. Japonés, nosotros también tenemos indígena. Y también respeto. Y a veces mezclado. Bueno, yo tenía Tiene un concepto, un punto de vista un poco peculiar, pero bueno. novia mexicana. Nos peleamos muchas veces sobre puntualidad o... La puntualidad. Por ejemplo, aun cuando yo hago un compromiso o aun cuando yo haga una cita con ella, pues a veces no se apareció a la hora fijada, ¿no? La gente en Japón Por no decir que llega tarde muy siempre.
presionados, tener que comportar. A mí es que te lo digo también, yo lo entiendo porque yo igual, yo quedo más o menos, quedamos para almorzar. Lo mismo te aparezco a las 1:30 que te aparezco a las 2:30, tío. ¿Qué más te da? Si pasa algo y te llega un poquito más tarde o llega un poquito antes, pues, Hace de tal manera no sé, yo lo veo normal eso. de cumplir un montón de reglas. Y eso a lo mejor es lo que hace que muchas cosas funcionen. Pero de repente, si se confía mucho, también va a haber un gran fallo, ¿no? Bueno, ahí en Japón, por ejemplo, en el metro, 2 personas diariamente se suicidan. ¿Cómo? Es muy horrible. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos edad de samurái, como 500 años antes, aunque gente siempre necesita que trabajar y para descansar solo 5 minutos, 20 minutos para tomar té, este tiempo apartar mundo realmente y un momento para descanso. No entiendo por qué lo hacen tan lento realmente. Ahora, Es como el tiempo que tienen de descanso y aprovechan y lo largan lo máximo posible, ¿no? quiero conocer más de mi país. Tal vez una vez vivir afuera, puedo ver su país de otro ángulo. Esto la verdad que siempre pasa también. Cuando tú normalmente estás en otro país y tal, siempre, aunque te hayas criado allí, siempre va el recuerdo y la cosa de ir a tu país para comprobar un poquito, ver cosas, tiene otro punto de vista más adulto. La verdad que me gustó bastante. Historias bastante profundas y sobre todo eso, muy similares.